Vamos a empezar entonces con el apartado de Neumo. Aquí también están los temas que vamos a tocar y también algunos puntos o claves importantes de lo que sí o sí ustedes deben conocer dentro de cada tema que vamos a hablar el día de hoy. Así mañana también les vamos a mostrar cada tema específicamente. Muy bien, vamos a empezar con la primera patología, que es una patología muy frecuente en el país, que vendría a ser tuberculosis pulmonar. T pulmonar tiene, engloba todo un síndrome importante que es un síndrome clínico asociado a la infección del sistema respiratorio causado por un agente importante que vendría a ser el Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. Seguramente ya lo has escuchado, es una causa importante en el país. Y este a su vez es un bacilo gram positivo, es aerobio, le encantan los tejidos bien oxigenados, por eso usualmente siempre está en los ápices, aquí arribita de los pulmones. Muy bien. Y es un patógeno que obviamente desencadena la respuesta de inmunidad celular. Muy bien, va a activar a todas las formas inmunitarias que tenga nuestro cuerpo para poder reconocerla. Lo malo de esta bacteria es que se replica lentamente, cada 18 o 20 horas, en comparación con otro tipo de bacterias. Hay bacterias que se pueden replicar en 20 minutos. Sin embargo, esta es lenta. Y va a ser un dato importante de por qué es lenta, porque cuando nosotros hagamos el cultivo de las secreciones de nuestros pacientes para confirmar de que exactamente sea el Mycobacterium tuberculosis el agente, vamos a tener que esperar un buen tiempo para obtener el resultado del cultivo porque demoran en crecer. Muy bien. Entonces, esta división lenta le hace o le da un plus también a su resistencia y a su capacidad de entrar en las vías respiratorias. Esta bacteria tiene una pared celular que es muy rica en lípidos. Tiene una capa bien gruesa de lípidos y esto le permite o le confiere una resistencia ácido-alcohol a las tinciones, por eso que también se le conoce como un bacilo ácido-alcohol resistente. Muy bien, entonces es resistente también a las tinciones gracias a su capa lipídica rica en ácidos micólicos. ¿Cómo es que tú te puedes transmitir de una persona a otra del Mycobacterium tuberculosis? Mediante micropartículas o mediante microaerosoles, que son gotitas sumamente pequeñitas que compartimos entre personas al hablar, al estornudar o al toser. Muy bien, entonces de esa forma es como te puedes contagiar con un paciente con tuberculosis pulmonar. Perfecto. Eso es lo que tenemos que conocer, eso es lo importante. La TB tiene a su vez tres cuadros importantes. Tiene una TB primaria, tiene una TB primaria, también tiene una TB postprimaria y luego tiene una TB latente. Son distintas fases. De forma resumida, la fisiopatología es que llega mediante las vías respiratorias superiores estos aerosoles que contengan Mycobacterium tuberculosis. Muy bien. Llegan hacia los pulmones y una vez aquí reaccionan o tu sistema inmune los reconoce, específicamente los macrófagos. Esos macrófagos los reconocen y se comen a la bacteria. Muy bien, se comen a la bacteria y dicen, ok, aquí no pasó nada, ya me comí y pues pronto en un momento lo voy a desechar, ¿no? Entonces los macrófagos hacen la labor de encapsular a la bacteria para que ésta no se siga replicando. A eso se le denomina una tuberculosis primaria, que de hecho es el 95% de los casos. Seguramente en tu rotación, si te han preguntado si tú tienes tuberculosis, probablemente tú hayas dicho no, no creo porque no tienes la clínica, pero un 95% más aún el personal de salud, estudiantes de medicina, residentes internos o asistentes, tienen una tuberculosis primaria porque han estado en contacto, solamente que nuestro sistema inmune ha sido tan bueno o ha estado tan bien que simplemente lo ha encapsulado o le ha hecho un famoso granuloma. Lo clásico de la tuberculosis primaria, que lleva el 95%, son los focos de Gaume, que seguramente también lo has escuchado. Estos focos de Gaume son compuestos o están constituidos por granulomas de los lóbulos pulmonares, que específicamente es una agrupación de macrófagos que se ha constituido alrededor de la bacteria y que lo han encapsulado.
Aquí viene otra definición importante, aparte del foco de Gauss, que también se denomina el complejo de Gauss. El complejo de Gauss es un granuloma que te acabo de mencionar, más un ganglio linfático inflamado, más un vaso linfático comprometido. Entonces, he ahí una gran diferencia entre un foco de Gauss y un complejo de Gauss. Muy bien, nunca lo han preguntado, pero para que lo sepas, sumamente importante. ¿Cómo es la TB postprimaria, Mayra? La TB postprimaria es la reactivación o la reinfección de estos granulomas. Es decir, tú te pudiste haber expuesto a un paciente con tuberculosis hace 2 años y no debutaste con la enfermedad porque tus macrófagos estaban muy bien, tu sistema inmune estaba súper alto y lo encapsularon. Hoy, después de 2 años, volviste a estar en contacto con un paciente con tuberculosis y tu sistema inmune no ha estado tan bueno. No sé, estás inmunocomprometido, estás tomando corticoides, tienes VIH, etcétera, y tu sistema inmune no puede controlar la replicación bacteriana que está habiendo en tu cuerpo. Y ahí se convierte en una TB postprimaria que se define como una reinfección o como una reactivación. Muy bien. Y bueno, eso vendría a ser el segundo. Y la TB latente es la infección sin la enfermedad activa. Usualmente la TB es detectada por las pruebas de PPD o también por las pruebas de IGRA. Muy bien, entonces la TB latente es una infección sin enfermedad activa que es detectada por un PPD o por un IGRA. Dentro de esto también la forma más conocida de tuberculosis es la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, también existen formas extrapulmonares, la más frecuente tuberculosis pleural. Muy bien, extrapulmonar. La más frecuente en nuestro medio es la TB pleural. Muy bien, que ahorita también vamos a hablar sobre derrame pleural, que también es sumamente importantísimo. Ok, hasta ahí. Puntos importantes. Entonces, ya conocimos sobre la TB primaria y hemos conocido sobre la TB postprimaria. Viene lo que vendría a ser el diagnóstico, que es importante. Claro, la TB postprimaria sí es sintomática. Exacto. En la TB postprimaria ya tienes todos los síntomas que ahorita también quiero comentar y explicar, pero en la TB postprimaria ya tienes la clínica. Muy bien. Ni en la TB primaria ni en la TB latente no tienes clínica. En la TB postprimaria sí. Muy bien. Ahora vamos con el diagnóstico. ¿Cuándo es que yo voy a sospechar de un paciente con tuberculosis? Hablemos de la clínica. La clínica es sumamente sencilla. Te vas a dar cuenta por qué. Es un paciente que tiene tos por aproximadamente más de 2 semanas, ¿ok? No es un cuadro agudo, no es un cuadro abrupto, es un cuadro subagudo, podríamos decirlo, mayor de 2 semanas, entre 2 a 3, algunas bibliografías, que está asociado a una fiebre, es una fiebre de tipo vespertina, a su vez tiene sudoración nocturna, más baja de peso, más un factor epidemiológico. Muy bien. Esta clínica es sumamente importante. Esta tos más fiebre te dicen que hay un proceso infeccioso, ¿no? La fiebre siempre te dice que hay algo infeccioso. La sudoración nocturna y esta baja de peso es indispensable para poder ya catalogarlo como una tuberculosis o como estar pensando en una tuberculosis. Es un paciente que incluso con esta clínica muy general, podremos decir hasta incluso cáncer, ¿no? Porque baja de peso, sudoración, fiebre, tos. Aunque bueno, la fiebre no está muy asociada a procesos neoplásicos. Y tal vez el cuadro de la tos también es muy subagudo para pensar en algo más. Pero esta baja de peso sí. Y este factor epidemiológico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes usualmente viven hacinados, es decir, viven en una sola habitación, pueden dormir 8 personas, se contagian, con que una persona haya estado expuesta, ya contagia a otras. También son personas que tienen bajo estatus y obviamente lugares de pobreza, ¿no? Tiene un factor epidemiológico. No siempre lo relatan en el caso clínico, claramente, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Usualmente te mencionan siempre, al menos sí menciona el tema del hacinamiento. Muy bien, el tema del hacinamiento.
Entonces, puede ser que en el caso clínico te dice, ha estado en contacto con alguien con tuberculosis positiva, con BK positivo, o anteriormente ya ha tenido tuberculosis, o te dice ha tenido un PPD positivo, etcétera. Muy bien, desde ahí sumamente importante. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos mediante, podemos hacer un diagnóstico bacteriológico que es mediante una prueba de esputo. Seguramente la has escuchado también, es una prueba de esputo que es procesada por un método en específico y este método es el método de Ziel-Nielsen. Puede ser que lo puedan preguntar. Método de Ziel-Nielsen. Muy bien, te lo pongo por si acaso. Eso es un método, eso es la tinción. Y es importante que tu paciente, si sigue teniendo la clínica, digamos, llega tu paciente y tiene la clínica, lo recibes y dices, ok, hay que pedirle una prueba de esputo. Te dan la prueba de esputo y te dicen negativo. Vuelves a pedir porque tu paciente está persistiendo con la clínica. Vuelves a pedir otra prueba de esputo. Nada, negativo. Según la guía te dice que debes insistir, si es que tu paciente sigue teniendo la clínica, debes seguir insistiendo en sacar una prueba de eh, BK, mientras al mismo tiempo también pides una prueba de cultivo. ¿Por qué? Porque recuerden que el cultivo va a tardar. El cultivo no sale de hoy a mañana ni una semana. Usualmente los cultivos pueden tardar hasta un mes. Por ello es importante que ni bien tú reconozcas que tu paciente probablemente esté con un caso de tuberculosis, pides el cultivo el día mismo que llegue tu paciente a la emergencia o al consultorio. Muy bien. Lo bueno del cultivo es que también te va a permitir observar o te va a permitir dar un resultado si es que tiene algún tipo de resistencia. Y vamos a observar la resistencia en el tema del esquema del tratamiento. Muy bien, eso también es muy, muy importante. Entonces, el diagnóstico bacteriológico que lo hacemos de cabeza ni bien llega a nuestro paciente es un esputo, pero también tenemos el tema de los cultivos, ¿no? Lo que te mencionaba. Y los cultivos se hacen en el medio de Lowenstein and Jensen, ¿ok? Es otro medio, muy bien, eso es el medio sólidos. Se puede hacer el Lowenstein-Jensen, algunos también lo mencionan que también se usa el Ogawa o también se puede usar el agar 7H10. Muy bien, en estos medios de cultivo también se pueden hacer, ¿ok? Esos dos son a la cabeza los que tienes que conocer. Hay otras pruebas, por ejemplo, para detectar eh, alguna resistencia a una droga en específico, ¿no? Y ahí ya entran pruebas, otro tipo de pruebas que por ahora me parece que hasta ahí llegamos con lo más importante. Muy bien. Quiero que pasemos a esta parte a esta parte de poder explicar conceptos importantes porque tal vez te lo han dicho. ¿Qué significa una tuberculosis MDR y qué significa una tuberculosis XDR? Eso depende mucho de las resistencias. Recuérdate que al ser una bacteria y tienes que tratarlo con antibióticos y que en estos últimos años los antibióticos están en mayor plus y han generado muchísima resistencia en nosotros desde las amoxicilinas, desde las ceftriaxonas, desde el ciprofloxacino, desde la nitrofurantoína, que es muy usada en las ITUS, han generado muchísima resistencia. Una de ellas es una tuberculosis MDR. ¿Qué significa MDR? Multidrogo resistente. ¿Multidrogo resistente a qué? A dos fármacos, iso y rifampicina. Ambas son de la primera línea del tratamiento de tuberculosis. Muy bien, ambas son. Usualmente la mayoría de personas son pansensibles, es decir, son sensibles a los medicamentos de primera línea y con eso es más que suficiente. Pero hay pacientes que, por ejemplo, viven en una casa 5 hermanos, ¿no? Cada uno en su cama, pero viven hacinados en un solo lugar. Uno de ellos estuvo en contacto con un paciente que era MDR, era tuberculosis MDR. Llega a la casa sin saber que se ha contagiado, conversa, tiene tos, tiene algunos estornudos y contagia a todos los que están ahí. Todos los que están ahí ya son parte del grupo de tuberculosis MDR. Muy bien, son resistentes porque también les contagia la bacteria con la resistencia. Entonces, estos pacientes obviamente van a tener otro tipo diferente de esquema de tratamiento.
Muy bien. Entonces, la MDR significa resistencia a la rifa y a la ISO. Muy bien. Recuérdense de MD de 2. Muy bien. Dos fármacos, rifampicina e isoniazida. ¿Qué significa, por el contrario, XDR? Muy bien, X siempre significa todo o significa nada, ¿no? En este caso, X significa todo. Significa que eres resistente a la rifampicina, a la isoniazida y a una inyección de segunda línea más una fluoroquinolona. Cuando nosotros hablamos de los esquemas de tratamiento de tuberculosis, vamos a ver que existen fármacos, incluso grupos de fármacos que sí o sí son importantes para el tratamiento. Dentro de nuestro primer esquema, nuestra primera línea, solo tenemos 4 fármacos, pero debajo de ellos existen más grupos de fármacos con mayores esquemas direccionados a cada uno de los tipos de tuberculosis que haya. Muy bien, entonces ahí va la diferencia. Ahora, pasemos con el punto importantísimo que es el esquema de tratamiento. El esquema de tratamiento sirve para todo tipo de tuberculosis. No creas que solo existe una tuberculosis pulmonar o la tuberculosis extrapulmonar que te mencioné que era la pleural. Realmente puede existir tuberculosis en cualquier parte del cuerpo en la que te imagines. Existe tuberculosis mamaria, tuberculosis gastrointestinal, tuberculosis cutánea, tuberculosis cerebral, tuberculosis ósea, todos los tipos de tuberculosis que creas existen. Y para todas ellas, la primera línea de tratamiento es esta que te voy a explicar, excepto 3. Tú sabes que en medicina nada es absoluto y existen 3 excepciones del esquema de tratamiento que no vas a usar en estos tipos de tuberculosis extrapulmonar. ¿Cuáles son? Tuberculosis miliar, que es una tuberculosis generalizada en todo el cuerpo, tuberculosis del sistema nervioso central y tuberculosis osteoarticular. Son 3 tipos de tuberculosis, con los que no te vas a guiar este mismo esquema de tratamiento. ¿Por qué, Mayra? ¿Usas otros fármacos? No, los fármacos son los mismos. Lo que difiere es el tiempo de tratamiento. ¿Por qué? Porque, mira, está afectando a tu cerebro, está afectando a todo tu cuerpo. La versión miliar es generalizada y afecta osteoarticularmente. Son graves. Tú las escuchas y son graves. Yo te digo tuberculosis del sistema nervioso central y tú asocias a que es grave, ¿no? Estos 3 tipos de tuberculosis graves necesitan un esquema de tratamiento más amplio. Y ahora vas a entenderlo por qué. Este esquema de tratamiento para todas las demás tuberculosis dura 6 meses. Muy bien, dura 6 meses. ¿Es un esquema sensible? Sí, porque eso se le da a todos aquellos pacientes que no tengan ningún tipo de resistencia. ¿Ok? Es un esquema sensible o pan sensible, como quieras llamarlo. Tiene 2 fases. Tiene una fase intensiva y tiene una fase de mantenimiento. Ahora, esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Hace un par de años, perdón, hasta el año pasado, en 2023, la Guía Nacional del Perú decía que exactamente existían 2 fases, ¿no? Una fase intensiva y una fase de mantenimiento. Esta primera fase intensiva dura 2 meses y la fase de mantenimiento dura 4 meses. Juntas duran un total de 6 meses. En esta primera fase vas a usar 4 drogas: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Mayra, ¿es necesario que me aprenda los 4 medicamentos? Si me pides una recomendación, sí, apréndete los 4 medicamentos. Hace unos años, una pregunta fija del examen de neumología era escribir el esquema de tratamiento completo de tuberculosis. He visto que a lo largo de los semestres esto ha ido cambiando, desapareciendo, variando, etc. No he visto que sean incluidos en estos últimos exámenes, pero es importante que lo sepas porque en algún momento, mejor dicho, en tu hospital es más que frecuente tuberculosis y te van a preguntar cómo es el tratamiento de tuberculosis. Entonces son 4 medicamentos en la primera fase. Y en la segunda fase son solo 2 medicamentos, los más fuertes: isoniazida y la rifampicina. Muy bien. Ahora, cómo se toma, Mayra? No, no en todas las patologías te preguntas exactamente cómo se toman los medicamentos, pero en tuberculosis sí te tienes que preguntar porque tuberculosis es una patología de salud pública y la mayoría de personas que tienen tuberculosis no se adhieren bien al tratamiento y esa es una causa también para su resistencia.
Entonces, recuerda que el tratamiento es 6 meses. No es como que te da una gripe, tomas un par de días, un antigripal y ya te pasa y está súper bien. En este caso no, el tratamiento es tan largo que es muy difícil la adherencia. En estos pacientes, en la primera fase vas a tomar diario. Diario se toma las 4 pastillas. Y no son solo son 4, porque te vas a dar cuenta que cada una de ellas va por kilogramo de peso. Si yo peso 60, voy a tener que multiplicar la dosis por 60 y de acuerdo a ello voy a tomar una cantidad determinada de pastillas. Porque también es un problema de salud pública, porque al ser una gran cantidad de pastillas que se ingieren, tú no sales del hospital con tu maleta de pastillas. Te derivan a tu posta más cercana y tú diariamente tienes que ir a tu posta cercana a poder ingerir los medicamentos. Por ello también es de muy difícil su adherencia. El esquema es que tú tomes diariamente una pastilla. Bueno, ¿no? O sea, solo una dosis al día, ¿no? Una dosis durante 2 meses que al final en completo son 50 dosis diarios, excepto domingos y feriados. Y tú dices, ¿por qué no domingos y feriados? ¿Qué pasó? ¿La bacteria ese día está relajadísima o qué pasó? No, recuerda que las postas en donde tú vas a ir usualmente no atienden ni domingos ni feriados, ¿no? Entonces, en esos días es donde se obvia el tratamiento. En la segunda fase, que es la fase de mantenimiento que dura 4 meses, ojito con esto, hasta el año pasado, hasta el 2023, se decía que tomabas la isoniazida y la rifampicina cada 3 veces, mejor dicho, 3 veces por semana, ¿no? Es decir, interdiario. Podrías tomar lunes, miércoles, viernes, domingo o martes, jueves, sábado, como tú gustes. Sin embargo, este año, desde la norma técnica nuevecita actual, te dice que lo tienes que tomar diario, igual, exceptuando domingos y feriados. Muy bien. Al final he escuchado muchas opiniones con respecto al esquema de tratamiento y muchos aseguran de que obviamente tomarlo de forma diaria va a ir eliminando, o mejor dicho, va a evitar la resistencia a los medicamentos de primera línea. Muy bien. Entonces, este es el esquema sencillo que tú debes de conocer. ¿Qué cosa debo saber, Mayra? Hazme un resumen un poco más sencillo para entenderlo. Debes entender que el esquema dura 6 meses, que este esquema actúa o se usa para todo tipo de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, excepto estos tres que te he mencionado. Debes decir que este esquema es un esquema sensible. ¿Por qué? Porque no aplica para ninguna resistencia, que tiene 2 fases, una fase intensiva y una fase de mantenimiento. La fase intensiva que dura 2 meses y la de mantenimiento 4 meses y que juntas hacen un total de 6 meses del tratamiento completo. Esta primera fase, la fase intensiva, eh, contiene 4 medicamentos antituberculosos, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracidamida, y se deben tomar de forma diaria, exceptuando domingos y feriados. Juntas todas hacen un total de 50 dosis. Por el contrario, en la segunda fase, la fase de mantenimiento que dura 4 meses, solo usamos 2 fármacos que son los más potentes, la isoniazida y la rifampicina, que también se deben tomar de forma diaria, exceptuando domingos y feriados. Hasta ahí creo que me has logrado entender, pero te has de preguntar, ¿cómo me aprendo las dosis? ¿No? Para ellos siempre hay algo un poco más sencillo de cómo poder aprender. Mira tu mano izquierda, esta es una mano izquierda, mira tu mano izquierda y fíjate en el dedo más pequeño que tengas, que probablemente sea el meñique, ¿no? El meñique. La memotecnia es esta, iré a Perú, iré a Perú, ¿no? Todo empieza desde el quinto dedo, desde tu dedo meñique. Desde ahí empieza la I de iré a Perú. ¿Y de qué? Isoniazida. Te vas a dar cuenta que en la norma técnica nunca le ponen como I su nombre popular es una H de la isoniazida. Y ahí te lo pongo acá también para que lo aprendas, una H. Entonces ahí va la primera I. Y como es la más pequeñita, recuerda que es la menor dosis, 5 miligramos por kilogramo de peso. Luego viene el siguiente dedo, que es el dedo anular. ¿Qué vendría a ser después de IRE? La R de rifampicina, ¿no? Las dos más potentes van a la cabeza, son las dos primeritas. Aumentale 5 más a la dosis, 10 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuál es la otra palabra que sigue? La E de etambutol. Muy bien.
5 más agrégale, 15 miligramos por kilogramo de peso. Y finalmente, el dedo gordo es la famosa piracidamida, que es conocida ante el público y ante la gente como la Z. Y esta tiene la mayor dosis. La más larga es la que tiene la mayor dosis, 25 miligramos por kilogramo de peso. Muy bien. Estas son las que tienes que acordarte porque son las cuatro del esquema de primera fase. De la segunda fase solo tienes que acordarte de las dos primeras, de la rifa y de la isoniazida. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguno le ha quedado alguna duda? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Por el chat los leo. ¿O alguna pregunta adicional? Ok. Muy bien. Listo. Eh, ok. Continuamos entonces. Listo. Pasemos a lo siguiente, que vendría a ser, bueno, ya hablamos parte de la clínica, me parece que se ha dejado de compartir. Mm, Me parece que sí. A ver, lo vuelvo a conectar. Chun, 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 chun. Muy bien. Bueno, ya habíamos hablado parte de lo que era la clínica. Para recapitularlo, es una tos mayor de 2 semanas, tos mayor de 2 semanas o hasta 3 semanas, acompañado con baja de peso, acompañado de fiebre vespertina, acompañado de sudoración nocturna. Muy bien, es lo clásico de tuberculosis. En esta parte inferior te he colocado los 4 medicamentos que se usan, ¿no? Para que te des cuenta que la rifampicina son de las más potentes y son de las más bactericidas. ¿Qué es lo que hacen ambas? Entran al centro del, de este englobado que existe, que se le llama el famoso calcium, muy bien, o de estos granulomas que se forman, todos ellos acá, seguramente en histología te acuerdas que aquí alrededor había un montón de macrófagos cuidándolos y acá adentro estaba una que otra bacteria, ¿no? Evitando replicarse. Entonces, exactamente qué hace la rifa y la ISO, ambas, de forma general, logran entrar hasta el medio y las asesinan, asesinan a todas las bacterias. Muy bien, por eso ambas son las más potentes y son las más bactericidas, ¿no? En el último lugar está el etambutol, que es el menos potente y es el menos bactericida también. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, eso parte también es del esquema de tratamiento que ya hemos conversado. Eso era lo que tenían que entender. Ahora, ah, aquí está un esquema de tratamiento, si se dan cuenta, medianamente diferente. ¿Por qué? Porque en ese esquema de tratamiento les iba a explicar de las 3 excepciones que no hablamos en el anterior PPT, ¿no? En este caso vamos a hablar del tratamiento de tuberculosis miliar, del tuberculosis del sistema nervioso central y de tuberculosis osteoarticular. ¿Dijimos que había diferencia? No, no había ninguna diferencia, solamente diferenciaban en el tiempo. ¿Por qué? Porque en estos tres el tratamiento dura 12 meses. La primera fase dura 2 meses y la segunda fase dura 10 meses. Todo lo demás es lo mismo, no cambia las dosis, no cambia cuándo van a tomar, simplemente cambia el tiempo. La primera fase dura 2 meses y la segunda dura 10 meses. Esto es una excepción importante que sí o sí tienen que conocer porque puede ser motivo de pregunta. Muy bien, puede ser motivo de pregunta. Ok. Eh, ¿Algo más que me gustaría mencionar? Me parece que no. Perfecto. Vamos entonces a algunas preguntas importantes que sí o sí necesitamos. eh, Me faltó hablar de algo importantísimo, acerca de los efectos adversos de cada uno de los medicamentos. Eso es súper mega importante que sí ustedes tienen que conocer porque han preguntado una que otra vez y muchos de ustedes se han quedado sin poder
responder. Recuerden de por sí que los dos fármacos más potentes y más bactericidas son hepatotóxicos. Por eso es que muchos de ellos, mejor dicho, la gran mayoría, cuando te pregunten sobre el tratamiento o el esquema, antes de iniciar el esquema del tratamiento, siempre le piden pruebas hepáticas a tus pacientes. Le piden su TGO, su TGP, sus bilirrubinas, su fosfatasa alcalina para evaluar si está bien a nivel del hígado. Muy bien, justamente por eso, porque son hepatotóxicas. La isoniazida, por ejemplo, bueno, mejor empecemos con la rifa. La rifampicina, por ejemplo, hace que incremente las transaminasas. Incrementa las transaminasas, puede incrementar las bilirrubinas, puede tener alguno que otro síntoma gastrointestinal. La isoniazida también eleva las transaminasas, puede generar hepatitis inducida por fármacos, puede generar la famosa neuropatía periférica y también puede generar alguna que otra reacción cutánea. Muy bien. La piracidamina, por el contrario, también puede generar hepatitis, síntomas gastrointestinales, mialgias, fiebre, un poco más suave. Y el etambutol puede causar la famosa neuritis retrovulvar. Algún síntoma gastrointestinal, mialgias, un poquito de reacción cutánea, también la famosa neuritis periférica. Muy bien. Eso vendría a ser en cuanto a reacciones adversas de los fármacos. Por eso es que se deben dosar esas enzimas antes de empezar el tratamiento. Muy bien. Ahora sí, vamos de lleno con la primera pregunta para empezar a calentar. Primera pregunta, ¿cuál de los siguientes fármacos antituberculosos, ok, te está hablando de los de la primera línea? ¿Cuáles eran de los de la primera línea? Recuérdate con la mnemotecnia iré a Perú, iré a Perú. ISO, rifa, etambutol y la piracidamida, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál de los siguientes puede causar coloración rojiza de fluidos corporales? ¿Sabes cuál de todas ellas puede causar? La más potente, la rifa. La rifampicina es aquella que puede causar coloración rojiza anaranjada en orina y no solo en orina, en lágrimas. Puede causar en saliva, ¿ya? Puede causar en saliva. Siguiente, ¿cuál es el efecto adverso más grande asociado al uso de la isoniazida? ¿Cuál era? Te dije que era sumamente hepatotóxica. Ah, hepatotóxica. Muy bien, neuritis óptica no. ¿Quién causaba neuritis óptica? ¿Quién causaba neuritis óptica? Siguiente, ¿qué fármaco se asocia con neuritis óptica como efecto adverso? Ahí está, el etambutol. Muy bien, el etambutol es aquel fármaco que está causando neuritis retrovulvar, neuritis periférica o también la famosa neuritis óptica. Muy bien, neuritis óptica, etambutol, no te olvides. ¿Cuál es la forma extrapulmonar más frecuente de tuberculosis? No es necesario que te lo diga. Pleural, ¿verdad? Pleural. Pleural sin duda. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la isoniazida? Importante. Lo importante de la ISO que te dije que era que lograba entrar, ¿no? Lograba entrar al centro y los mataba. Eso principalmente lo hace la más bactericida, que es la RIF. Pero la ISO, que también es el segundo lugar de los antituberculosos más bactericidas y asesinos, recuerda que cómo era su composición de esta bacteria, tenía muchos lípidos, ¿te acuerdas? De ácido micólico. La ISO le inhibe toda la síntesis de la pared celular, inhibe la síntesis del ácido micólico. Entonces el Mycobacterium ya no se puede proteger. Eso es lo que hace la ISO. Inactiva a toda la síntesis de pared celular, de la pared. Respuesta correcta, la letra D. Muy bien. ¿Qué fármaco antituberculoso puede ocasionar hiperuricemia y gota? Muy bien, esta creo que me faltó mencionar, la famosa piracidamida. La piracidamida es la que está más asociada a gota.
Muy bien. ¿Qué hallazgo clínico es más sugestivo de tuberculosis pulmonar activa? ¿Cuál de todas ellas? Tos seca, tos con expectoración por más de 2 semanas, fiebre de aparición súbita o dolor pleurítico. Tos con expectoración por más de 2 semanas. Muy bien. ¿Qué hallazgo radiológico es más típico de tuberculosis pulmonar en adultos inmunocompetentes? ¿Cuál dijimos? Las famosas cavitaciones en lóbulos superiores, ¿verdad? Consolidaciones de neumonía, derrame, ya podríamos hablar de una TB pleural, que el infiltrado en los lóbulos inferiores pues es bastante inespecífico, ¿verdad? Bastante inespecífico. Muy bien, sigamos. Ok, muy bien. Una pregunta más adicional que yo les haría aquí vendría a ser el tratamiento completo de tuberculosis. Muy bien, sería otra pregunta que yo haría. Siguiente apartado importantísimo también del que vamos a hablar. Un ratito voy a tomar agüita. Muy bien. Entonces, pasemos ahora con asma, que es súper un tema que el semestre pasado ha venido versión caso clínico, preguntándoles sobre los tipos de exacerbaciones, el manejo y también parte de lo que vendría a ser las clasificaciones según el panel de expertos. Entonces, es importante que sepamos asma. ¿Cómo definimos asma? Asma es un trastorno inflamatorio crónico, ¿ya? Es crónico. ¿De quién? De las vías respiratorias bajas, que generan un proceso de hiperreactividad bronquial y que a su vez produce una clínica bastante clásica. ¿Cuándo tú vas a sospechar de un paciente con asma? Uno, cuando su clínica es bastante intermitente. ¿Qué más? Tu paciente presenta tos nocturna. A predominio, la mayoría de síntomas son nocturnos o se exacerban por un cuadro de un ejercicio bastante severo. Número 3, sibilantes. Seguramente y espero hayas logrado aprovechar tu rotación de neumo en poder escuchar unos sibilantes. Es un pecho que realmente silba, es tal cual sibilantes. Es poner el estetoscopio a nivel de esa área pulmonar y ves como el pecho silba y lo puedes escuchar aún después del tratamiento, incluso. Estos pacientes, ¿qué más tienen? Esta sensación de opresión del pecho. Sienten que les oprime el pecho y a su vez les falta el aire, que se conoce como disnea. Entonces, desde ahí tú vas a sospechar de un paciente con asma. Tos nocturna, clínica intermitente, sibilantes, sensación de opresión de pecho y disnea. Muy bien. ¿Algo más que le pueda acoplar, Mayra? La atopía. Recuérdate que estos pacientes están mediados por un proceso de hipersensibilidad. No todos, es cierto, porque existen tipos de asma, pero la gran mayoría está asociada a a un problema de atopía. Si es que tú preguntas papá o mamá asmático, uno de ellos te dice que probablemente haya tenido asma de pequeño, o si no lo conoce como asma, te dice que su mamá lo llevaba porque sentía que se ahogaba en las noches. Y es un antecedente súper mega importante que lo menciona. No solo a veces te dicen como la versión de asma, sino también te dicen como que esos pacientes hayan tenido otro tipo de atopías, como rinitis alérgica o como alguna dermatitis. También, muy bien, también son signos importantes de un cuadro asmático. Entonces, dentro de la etiología que tú sí o sí tienes que conocer,
La etiología importante que tú tienes que conocer, aquí ya no vas a poner definición, sino vas a poner etiología. Dentro de la etiología necesaria que tú debes conocer son aquellos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que tu paciente tenga asma. Antecedentes familiares, historias pasadas de alergias o también se incluye el nivel socioeconómico bajo. Ahora, si yo tengo asma, Mayra, ¿significa que yo diario voy a tener un cuadro asmático? No. ¿Por qué? Porque tiene una clínica intermitente. Eso va desde la definición o desde una sospecha. Pero sí es algo muy claro y es que hay exacerbaciones. Exacerbaciones me refiero a que has estado súper bien por 2 semanas y el día 15 en la noche presentas esta clínica. Muy bien, esta exacerbación. Y el día siguiente, todo bien. Eso se le llama una exacerbación del cuadro, que puede estar producida, sí, ¿por qué? Uno, alergenos como los ácaros. Dos, medicamentos como las aspirinas o los AINES. Tres, factores ambientales como el tabaco. Y algo muy importante son los cuadros virales. Por ejemplo, yo soy asmática, ya no tengo actualmente exacerbaciones, pero siempre voy a tener la enfermedad porque ser asmático se define así. Sin embargo, en muchas ocasiones le he consultado a los familiares que me veían en esos ataques de asma, consultarles de por qué se me exacerbaba el cuadro, ¿no? Y la gran mayoría de ellos siempre decían, antes de que te dé una sensación de ahogo, que te faltaba el aire, estabas resfriada, tenías un cuadro catarral previo, ¿no? Estabas como que con un poquito con la gripe, estornudando, y justo esa noche presentaste una exacerbación. También es un desencadenante, ojo. Entonces también no hay que confundirnos si es que nos ponen en un caso clínico que como antecedente ha estado con un cuadro catarral y luego debuta con falta de aire, disnea, desaturación, etcétera, 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 que ahorita vamos a comentar. Muy bien. ¿Cuál es la triada fisiopatológica del asma? Esta triada siempre la dibujo como un triángulo porque son triadas que sí o sí debes recordar. El famoso edema, la famosa hipersecreción bronquial y también la broncoconstricción. Esta es la triada fisiopatológica del asma, que sí o sí debes conocer porque estas tres cosas ocurren a nivel de las vías respiratorias bajas. También tiene tres características importantes el asma. Es que está mediado por la hipersensibilidad, que tú ya conoces, que es reversible y que es variable. Este segundo punto de que es reversible es súper mega, 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 mega importante. Uy, creo que ya lo voy a borrar. Es súper mega importante porque su principal comparador o su principal diagnóstico diferencial del asma es el famoso, perdón, es el famoso EPOC. Muy bien, que es esta enfermedad pulmonar obstructiva, que tiene muy parecida a la clínica. Obviamente no es frecuente en niños, eso también desde ahí podemos diferenciarlo entre desde muy pequeños o desde el grupo etario, pero es importante porque el EPOC también es una patología inflamatoria crónica, sin embargo, no es reversible, esto es irreversible. Muy bien, en cambio el asma es reversible. ¿Y a qué te refieres con reversible, Mayra? O sea, ¿yo podría curarme de asma? No. Me refiero reversible a que cuando tú hagas una prueba de diagnóstico, que de hecho te comento que la prueba de diagnóstico es la famosa espirometría. Mayra, o sea, si es que yo hoy día debuto con un cuadro de asma a la emergencia, hoy día mismo me hacen la espirometría, no. Hoy día tú llegas con tu exacerbación de asma, te tratan, te dan tu tratamiento de rescate de asma, te vas a tu casa y luego te citan en una próxima consulta para que te hagan una prueba de espirometría y confirmen efectivamente que estamos frente a un cuadro asmático. Muy bien. Entonces, la prueba diagnóstica de asma es espirometría. Muy bien. Que tiene algo de particular y es que presenta reversibilidad al test de broncodilatación.
¿Cuál es la triada importante de fisiopatológica del asma? La broncoconstricción. ¿Y sabes qué es lo que te van a hacer en la espirometría? Te van a sacar todos tus volúmenes eh, pulmonares. Y luego de ello, antes de que acabe la prueba, te van a hacer inhalar salbutamol, que tú lo conoces, es un agonista de acción corta. Es un beta agonista de acción corta. Te lo van a hacer inhalar, va a pasar un tiempo y te van a volver a hacer las mismas pruebas después del broncodilatador. Si es que tu situación mejora después del broncodilatador, diremos que estamos frente a un asma. Si es que mejora, estamos frente a un asma. A esto le llamo reversibilidad. Si por el contrario sigue igual o empeora, estamos frente a un EPOC. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Esto te va a permitir diferenciar un montón de casos clínicos con solamente la espirometría. ¿Ok? Perfecto. Listo. Hasta ahí espero que me hayas logrado entender. Bueno, y acá está también el tema del diagnóstico, que acá te lo pongo, es la espirometría, ¿no? La espirometría. Eso es lo más frecuente. Recuerda que eso lo idealmente es después de los 5 años, ¿no? Porque se necesita que el paciente sea colaborador. Muy bien. Que tenga que seguir las órdenes del que va a hacer la prueba diagnóstica. Menos que eso, no, es muy complicado poder hacer este, este tipo de exámenes. Entonces, esta es la prueba que demuestra un patrón obstructivo, demuestra que hay un BEF bajo, eh, y evidencia que efectivamente hay reversibilidad después del broncodilatador mayor del 12%. Muy bien, perfecto, listo. Mayra, ¿puedo hacer algún estudio complementario? Bueno, recuerda que esos pacientes al tener atopía podrías hacer una prueba de alergia, ¿no? Pruebas cutáneas de alergia, puedes sacarle su hemograma, vas a encontrar eosinofilia. Muy bien. Eso es lo principal que podrías eh, tener en cuenta. Ahora, vamos con el tratamiento de las exacerbaciones y sí, préstame bastante atención en este apartado porque es súper mega importante que lo entiendas. ¿Cómo nosotros clasificamos a a las exacerbaciones de asma? La clasificamos en leve, moderado, severo, y eso es peligroso para la vida, también llamada preparo. Muy bien, preparo. Entonces, cuando tu paciente está entre leve y moderado, tú dices que tu paciente habla en frases. Eso es con lo que quiero que te quedes, ¿ya? Habla en frases. O sea, llega y te dice, doctor o doctor, me siento mal, ¿no? Pero habla, tiene ilación, habla en frases. Su frecuencia respiratoria va de 20 a 30, su frecuencia cardíaca va entre 100 a 120. Puedes encontrar sibilantes intensos a la inspiración y a la expiración. Y usualmente su BEF1 es mayor de 50 y está saturando entre 90 a 95%. Muy bien, ambos se unen, el leve y el moderado se unen. Ok, ¿cómo es el severo? ¿No? Si el leve moderado es algo, ya te he explicado cómo es el leve moderado, ¿cómo sería el severo? El severo solamente te habla palabras o suena muy agitado. Muy bien. Su frecuencia respiratoria ya está mayor de 30, su frecuencia cardíaca ya está mayor de 120, su BEF1 es menos de 40, ya está decayendo, y su saturación ya está menos de 90%. Muy bien. ¿Y cómo es el paro? En el paro, tu paciente está en silencio, ya no habla. O está silencio o está confuso, o mejor dicho, está en coma. Su frecuencia cardíaca puede llegar a 130, perdón, su frecuencia respiratoria, y en vez de ir a la taquicardia, ahora está en bradicardia. Muy bien.
y puedes hasta encontrarlo cianótico, cianosis. Y obviamente está saturando menos del 90% también. Entonces, fíjate que es una clasificación según las exacerbaciones, según la GINA, ¿no? La GINA es el ente que usualmente más dirige los temas de asma. Entonces, leve moderado, tu paciente habla. Habla, sí, sí, habla en frases. Satura más de 90, 90, 95. Respiratoria y cardíaca un poquito elevado, pero ahí. El severo solo habla palabras, su saturación ya está menos de 90, está más taquipneico y más taquicárdico. Y en preparo ya no habla, ¿no? Ya no habla, está bradicárdico, saturado menos de 90, incluso con cianosis. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este punto? ¿Qué hago aquí? Si tu paciente está en una crisis leve, moderada, vas a iniciarle un tratamiento con un agonista beta 2 de acción corta. El que más conoces, tu salbutamol, llamado también SABA, de 2 a 4 puff. Muy bien, de 2 a 4 puff. Eso es lo que le puedes dar. ¿Listo? En algunos, como en esta guía, por ejemplo, te dice que podrías agregar corticoide como prednisolona. Y también podrías agregarle su oxígeno, ¿ok? Su prednisona y su oxígeno en el leve moderado. Esto es un tratamiento de rescate, de rescate. O sea, si ahorita te llega la emergencia, tú harías eso. Pero si luego te dicen, ¿no? Ya pasó su etapa de exacerbación y el niño está más estable, dicen, doctora, ¿y con qué voy a ir a mi casa? O ya no, o no le voy a dar ningún medicamento. A la casa, a la casa, a la casa se va con corticoides inhalados, llamados ICS. La más conocida, la budesonida, ¿no? Este es un tratamiento de base. En todos los esquemas de base se usa los corticoides inhalados. No estoy hablando de las exacerbaciones, estoy hablando de tratamiento en casa, tratamiento regular, tratamiento diario. Las exacerbaciones solamente se usan en exacerbaciones. Muy bien. Ok, ¿qué hago en la severa? En la severa también puedes usar tu SABA, le aumentas la cantidad de puffs de 4 a 8 puffs y acá le sumas tu hipatropio. Le sumas tu hipatropio y aparte también empiezas ya a hidratar a tu paciente para evitar que llegue al shock. Muy bien, eso en una crisis severa. Mayra, ya lo saqué de la crisis severa. ¿A su casa con qué se va? Con corticoides inhalados también. Bien, corticoides inhalados también. En algunas guías, aquí en Perú, es más, creo que en guías ya no las he visto, pero parte del uso clínico no está recomendado en las guías, pero en algunos usan sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio en una crisis severa, llegando casi al preparo. Pueden usar sulfato de magnesio. Muy bien. Y en el preparo, lo ideal, adrenalina, ¿no? En el medio de ambas, se puede usar el sulfato de magnesio. No es recomendado, pero sí lo usa, ¿ok? No está recomendado por ninguna guía en específico, pero sí lo usa. Pregúntenle a sus doctores de rotaciones, ¿no? Y este paciente de preparo, él se va sí o sí a la UCI, ¿no? Imposible que esté en observación como si no hubiera pasado, ¿ok? Muy bien, eso es importante porque han preguntado, chicos, esto han preguntado, ¿ya? Esto han preguntado. Muy bien. Ahora, entonces, otro punto importante, eso es la clasificación de severidad según el panel de expertos, de severidad según el panel de expertos, que también he visto que lo han preguntado, ya también lo han preguntado, entonces no quiero que se queden ahí a la nada. Esta clasificación tiene 4 puntos: intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente severo. Hasta en el ENAM, hasta en el de salud lo han puesto. Entonces, sí o sí debes saber esto. Esta clasificación lo divide en 4 ítems. Si tiene clínica en el día, si tiene clínica en la noche, cómo está su BEF1 o PEF y cuál es la variabilidad del PEF. El intermitente quiero que te acuerdes del número 2.
porque es menos de 2 veces a la semana su clínica durante el día y tiene menos de 2 episodios en la noche en el mes. Y su variabilidad es del menos del 20%. Muy bien. En el persistente leve ya es más de 2 semanas, perdón, más de 2 veces en la semana, pero menos de una vez al día. Igual los nocturnos, mayor de 2 veces por 3 a 4 veces en la noche. Su variabilidad del 20 al 30%. El persistente ya es diario y el severo es continuo. En ambos, en el moderado y en el severo, ya afectan su actividad, ya limitan su actividad. ¿Ok? Muy bien. ¿No? Obviamente recuérdate que el persistente severo ya debe ser el que tiene casi siempre, sí, ¿no? Tiene frecuentes, clínica frecuente nocturna y también clínica continua en el día. Eso es importante que lo aprendas, ¿ya? Eso es importante que lo aprendas. ¿Por qué? Mira, va a variar el tratamiento. ¿Por qué te explico esto? Porque de esto va a variar el tratamiento en casa. Aquí ya no estamos hablando de exacerbaciones. Esta clasificación es cómo vas a determinar el tratamiento específico en casa. Tú ya sabes que la base del tratamiento en casa son los corticoides inhalados. Tú ya te sabes eso, como la budesonida, ¿ok? Entonces, si tu paciente tiene, según la clasificación de panel intermitente, su único tratamiento es corticoide inhalado. ¿Ok? Lo puede usar desde 3 semanas hasta 3 meses. Otra parte de la budesonida, también otra conocida, es la fluticasona. Por si te da pregunta. La budesonida o la fluticasona, que también son conocidas. En la persistente leve, en la persistente leve, tú vas a usar tu corticoide inhalado más un LABA de acción larga. Muy bien. ¿Como cuál? Como el formoterol, como el salmeterol, que ahorita también te voy a explicar qué es salmeterol. Salmeterol o formoterol. ¿Ok? Le vas a agregar. Si, por ejemplo, aquí tú descubres que tu paciente es netamente, viene de atopía, viene de algo atópico, le puedes incluso agregar a un antileucotrieno, conocido como el Montelukast. Ya, eso es un plus para que ya resaltes muchísimo más. En el caso del persistente moderado, también la base del tratamiento es su corticoide inhalado más su LABA en dosis altas, ¿ya? En dosis altas. Y en el persistente severo, también corticoide inhalado más LABA, que ya está a su dosis tope, está a su dosis más alta, más un LAMA, como el tiotropio. Muy bien. Entonces, así van los esquemas. Todo es escalonado y eso lo vas a encontrar en las guías de la GINA o de la GEMA. Ya vas a encontrar ahí los tratamientos que todos son escalonados y todos son individualizados. Recuerda que tú no puedes aplicar un mismo esquema en todos. ¿Ya? Eso es súper mega importante. Entonces, acá también te hablo un poquito de los medicamentos. Los ABAs, los LABAs, los ICCs, los atileucotrienos y los corticoides que se pueden usar. Ya recuerda que los SABA nunca se usan en tratamientos de casa. En ninguno de los que ahorita te acabo de mencionar he mencionado un SABA. Ya los SABA son solo de rescate. Actúan bien rápido, a los 20 minutos. Fíjate, los LABA a las 2 horas todavía actúan. ¿Ya? Y los ICS, que son los corticoides inhalados, son las piedras angulares del tratamiento. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vámonos con algunas preguntas. Fíjate que este es un caso clínico que ha venido y que hemos logrado recopilar eh, del ciclo pasado. Entonces, este es un casito bien chévere y bien interesante porque te va a ayudar muchísimo a fijar algunos conceptos. ¿Ok? Vamos entonces con esto. Usted evalúa a un paciente de 22 años, asmático, ya, te dicen que él ya tiene asma. Acude a emergencia por una agudización. Sinónimo de agudización,
exacerbación. Entonces te estarás imaginando ya tu escala de exacerbación, ¿no? Recuerda leve, moderado, severo, preparo. Ya. Ingresa hablando oraciones. Está hablando. Si yo te digo hasta este punto, está hablando, tú me dices es leve, moderado, severo o preparo. ¿Qué me dices? Te leo. Escríbeme en el chat. ¿Qué me dices? Si yo te digo que él está hablando, muy bien, ¿no? Entre leve a moderado. Leve a moderado. ¿Qué más? Eh, con saturación de 94 sin apoyo oxigenatorio. ¿Ok? Mire, está saturando más de 90%, efectivamente, como una crisis leve moderada. Está afebril además. Al examen físico se le encuentra taquipneico, está en 24, sibilancias, muy bien, se le realiza una espirometría y obtiene estos valores. El BEF1 sobre la capacidad vital forzada es 63%, el BEF1 2 litros, la capacidad de acuerdo a lo expuesto. Uno, ¿cuál es el grado de severidad de la crisis asmática? Y dos, ¿cuál sería el manejo indicado para este paciente? A ver, les pregunto a los que estamos ahorita en la sala. ¿Cuál es el grado de severidad de la crisis asmática? ¿Cuál es el grado de la crisis y cuál vendría a ser el tratamiento? Muy bien, todos estamos de acuerdo con que es una crisis moderada o alguno tiene alguna duda todavía. Es una crisis moderada, ¿verdad? Crisis moderada. Es una crisis moderada por la clínica. Habla oraciones, tiene sibilancias en dos tiempos, satura entre 90 y 95 y tiene una espirometría que confirma que es un patrón obstructivo moderado. Entonces, primera pregunta, es una crisis asmática moderada, ¿ok? ¿Cuál sería el manejo indicado para este paciente? ¿Cómo era el esquema de tratamiento? Acuérdate, era un SABA, ¿te acuerdas? Era un SABA. Era un SABA que podrías usar más o menos su bromuro dipatropio más su corticoide. ¿Te acuerdas la prednisolona que estaba ahí? Perfecto, ¿verdad? ¿Cuántos? De 2 a 4 puff. Muy bien. Para ser más exactos, cada 10 a 15 minutos durante una hora. Mayra, ¿uso oxígeno? El oxígeno solo se usa si es que la saturación es menor de 92%. ¿Ok? Listo. En este caso no meritaba el oxígeno. Entonces, ¿cuál sería el manejo indicado? Digo, Nisaba de 2 a 4 puff cada 15 min por una hora. Eh, su bromuro de hipatropio, su prednisolona, que es 1 gramo por kilogramo de peso. Y listo. Esos tres. Muy bien. Esos tres. Perfecto. Alguien me escribió. Ah, ok. ¿Por qué no podría ser leve? Muy bien. El leve, para empezar, no tiene tanto nivel como el moderado. Fíjate que este paciente ya está taquipneico. Ya no habla normal. O sea, el leve es lo más básico, ¿no? Un paciente que está hablando como yo ahorita. Puede estar hablando como yo, solamente le falta un poquito el aire y nada más. No tiene nada más. ¿Por qué se le considera moderado ya? Porque habla en frases según el cuadrito que hemos estado hablando. Ese cuadrito de leve moderado es más de moderado, porque leve es
solamente que tenga un poquito de dificultad respiratoria. Y usualmente las mamás no lo traen cuando está leve, lo traen ya cuando está moderado, porque cuando está leve, perdón, cuando está leve, perdón, piensan que es una gripecita, algo que se le ha obstruido el pechito, se le ha cerrado el pecho por alguna gripe. Entonces, usualmente no lo traen en leve, porque en leve está hablando, está un poquito tal vez taquipnéico, pero no llega más. En cambio, en el moderado ya está hablando todos los ítems que hemos conversado. Muy bien, entonces casi nunca les van a poner a un paciente con leve, ¿no? Muy difícil. Usualmente siempre les van a poner un paciente con moderado, con severo, con un paciente preparo. Muy bien. Entonces, de esa forma responderíamos este caso clínico que ha venido el semestre pasado. Les han consultado y muchos se han equivocado. ¿Ok? Perfecto. Espero que haya quedado claro por lo demás el tratamiento y bases de asma. Vamos a banquear aquí algunas preguntitas sobre asma. También están súper chéveres. ¿Qué tipo de medicación se usa para el control a largo plazo del asma? ¿Cuál es el medicamento que se usa para la casa? ¿Cuáles son? Muy bien, los corticoides inhalados. Perfecto. Corticoides inhalados. B. ¿Cuál de los siguientes hallazgos respalda una mayor fuerza el diagnóstico de asma en un paciente con disnea episódica? Disnea, no. Presencia de crepitantes, no hemos hablado de crepitantes. Rayos X con infiltrado, tampoco. Saturación de 91, no. El incremento del BEF1, perdón, del BEF1 mayor de 12% y mayor de 200 mililitros tras el broncodilatador. Recuerden que ellos son reversibles, por eso es que revierten cuando le aplicas el broncodilatador. Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes factores no se considera un desencadenante típico del asma? ¿Cuáles sí desencadenan? Una infección respiratoria. Uy, se me fue. Una infección respiratoria, que lo voy a marcar, la B, y esto es corticoides inhalados. Una infección respiratoria, el polvo, el aire frío, la alergia al polen, ¿cuál no? Un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Eso no me desencadena un cuadro de exacerbación de asma. Un paciente de 50 años con antecedente de asma es llevado a la sala de urgencias. Está agitado, tiene dificultad para hablar y a la auscultación revela silencio auscultatorio. A ver, para los que están. ¿Qué grado de crisis estaríamos? Perfecto, ¿no? Perfecto, muy bien. Preparo, preparo, exacto, preparo. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se utiliza preferentemente en una crisis asmática grave? A ver, si decimos que es grave o que es severa, estamos diciendo que nuestro paciente está súper mega taquicárdico, taquipneico, solo habla algunas palabras, está saturando menos de 90. ¿Cómo en cuando indicábamos oxígeno? Cuando la saturación estaba en menos de 92. Entonces, le voy a dar su oxígeno, le voy a dar su corticoide, claro que le voy a dar su SABA para ayudarle, su broncodilatador. Le puedo dar efectivamente también su sulfato de magnesio. Recuérdate que lo hemos comentado. En este caso, todas son correctas. Muy bien, todas son